Muy bien, chicos, entonces iniciamos nuestra clase del día de hoy. Hoy iniciamos tema nuevo. Vamos a trabajar con el tema de sistema de ecuaciones. A ver, Beckham, por favor, lee lo que está en el recuadro celeste. Perfecto, muy bien. Ok, miren, ese enunciado que nos acaba de leer Beckham fácilmente sale por un sistema de ecuaciones. He de entender que ya ustedes en el año anterior, en tercero de secundaria, vieron lo que eran los sistemas de ecuaciones. Y por lo tanto, en este momento lo que tienen es que recordar que existen sistemas de ecuaciones que tienen dos incógnitas y sistemas de ecuaciones que tienen tres incógnitas. Ahora, si hablamos de sistema de ecuaciones, es que tienen que existir una o dos o más ecuaciones para que exista un sistema, que de una u otra manera están relacionadas, es decir, las variables están relacionadas y es por eso que se puede formar un sistema de ecuaciones. En los sistemas de ecuaciones, recordemos entonces la definición de una ecuación. Una ecuación es una igualdad matemática que tiene un primer miembro, que es lo que ubicamos del lado izquierdo, y un segundo miembro, que es lo que está todo del lado derecho. En toda ecuación tiene que haber una incógnita, es decir, que si estamos hablando de un sistema de ecuaciones, debemos de tener mínimo dos incógnitas. Como mínimo, voy a encontrar dos incógnitas. Y es por eso entonces que me aparece su forma general, como a sub 1x más b sub 1y igual a c sub 1. Y la segunda ecuación me dice a sub 1x más b sub 2y igual a c sub 2, donde x y y son las incógnitas o son las variables. En fin, realmente es lo que usted necesita conocer. Pero como es un sistema de ecuaciones, la solución de un sistema de ecuaciones me da un par ordenado. Es decir, un punto que yo puedo ubicar en un sistema de coordenadas. Por eso es que me da un par ordenado. Y los pares ordenados siempre se coloca primero el valor de X y luego el valor de Y. Lo digo en este momento porque al momento de resolver un sistema y cuando a usted le toque dar la solución del sistema, debe escribir primero el valor de X y luego el valor de Y. Siempre que sea un sistema de dos incógnitas, porque si es un sistema de tres incógnitas, entonces usted obtiene son tres valores y se debe de respetar el orden, primero X, luego Y por último Z. Cuando usted tiene un sistema de tres incógnitas, realmente el conjunto solución es una terna, es decir, tres valores que usted va a encontrar. Pero esos tres valores se pueden ubicar también, solo que ya no en un plano cartesiano, sino en un plano tridimensional, porque tiene tres dimensiones. Esas rectas realmente se grafican en el espacio. Por eso es que tiene componente X, componente Y y componente Z. En los sistemas de ecuaciones, las letras A, en este caso, en esta forma general, las letras A y las letras B son los coeficientes de las variables y las letras C son los términos independientes. Entonces, por ejemplo, acá usted tiene un sistema de ecuaciones donde tengo 5x menos 2y igual a 8, 3x más 5y igual a 9. Sistema de ecuaciones con dos ecuaciones de dos incógnitas. Ahora tengo otro sistema. 3
x más 5y igual a 9, x menos 8y igual a 7, 15x menos 14y igual a 39. Nuevamente tengo un sistema, solo que en esta oportunidad tengo tres ecuaciones, pero igual siguen siendo dos incógnitas. ¿Ok? Nota, se pueden formar sistemas de ecuaciones no lineales con expresiones matemáticas bien definidos, como el ejemplo que aparece allí. Luego tenemos los sistemas de ecuaciones con tres incógnitas, ojo, los cuales ya mencioné. Tengo tres ecuaciones con tres incógnitas o tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. La cuestión es que si es un sistema de ecuaciones de tres incógnitas, tienen que estar las tres incógnitas, si no, no es un sistema de ecuaciones de tres incógnitas, ¿ok? Y me dan ejemplos. Aparece x más y más z igual a 9. Fíjense que tiene una ecuación de tres incógnitas. 2x más 3y más 4z igual a 31. Otra ecuación de tres incógnitas. 2x menos 3y menos z igual a negativo 12. Otra ecuación de tres incógnitas. Aquí tiene tres ecuaciones de tres incógnitas. Pero aparece otro ejemplo donde solamente tengo dos ecuaciones, pero tienen tres incógnitas, ¿ok? Entonces sigue siendo un sistema de ecuaciones de tres incógnitas porque tiene tres incógnitas. Solución y conjunto solución. Esto lo va a leer, por favor, Soleil. Soleil, lea lo que es sistema, solución de un sistema de ecuaciones y conjunto solución. Muy bien. Fíjense que la solución de un sistema es el valor o valores de las incógnitas. Eso quiere decir que voy a tener un sistema de ecuaciones donde una incógnita puede tener más de un valor que le dé solución, ¿ok? A eso es lo que se refiere con solución de un sistema de ecuaciones. Y el conjunto solución es la agrupación de la solución o soluciones de un sistema. O sea, allí sí voy a colocar los valores que tenga la X, los valores que tenga la y si es un sistema de tres incógnitas, los valores que tenga la Z. Ese sería el conjunto solución. Bien, me dan un ejemplo. Me dicen acá que 2x más 3y igual a 13, 5x menos 2y igual a 4. Observen que si x vale 2 y y vale 3, usted tiene solución del sistema. Se observa entonces que para x igual 2 y para y igual 3 se verifique el sistema. Por lo tanto, el conjunto solución es 2 y 3. Fíjense que cuando se escribe el conjunto solución, se escribe primero el valor de x y luego el valor de y, porque se respeta el orden que tiene un par ordenado, ¿sí? Si tengo un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, aquí me están diciendo que x vale negativo 2, y vale 3 y z vale 1. Se reemplazan esos valores y se cumple la igualdad. Por lo tanto, esta solución que aparece allí es el conjunto solución del sistema. Pero observen nuevamente que primero se escribe valor de x, valor de y por último el valor de z, es decir, una terna. Ahí se está escribiendo una terna, tres valores. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice, dado el siguiente sistema de ecuaciones, me dice 4x menos 3y igual a m más 1, 3x más 5y igual a 2n menos 1. Determina el valor de mn si 2, 1 es solución del sistema. Cuando me dicen que 2, 1 es solución del sistema, me están diciendo que el valor de x es 2 y que el valor de y es 1. Lo único que les corresponde entonces es reemplazar
el valor de X en la primera ecuación, el valor de Y en la primera ecuación, para poder encontrar el valor de M que aparece en la primera ecuación. Para encontrar el valor de N, entonces usted tiene que reemplazar el valor de X y el valor de Y, pero en la segunda ecuación. De allí despejar N y encontrar su valor. Como a la final le piden M por N, entonces usted multiplica los dos valores obtenidos. Otro ejemplo, me dice, dado el siguiente sistema de ecuaciones, 2mx más 3y igual a 4, 5x más ny igual 12. Determina el valor de m más n si 1 y negativo 1 es solución del sistema. Es decir, que debo de reemplazar el 1 para la x y el negativo 1 para la y. Si los reemplazan en la primera ecuación, allí pueden encontrar el valor de la letra m, porque la m aparece en la primera ecuación. Y cuando reemplacen en la segunda ecuación, entonces encontrarán el valor de n. Al final, a usted le piden es la suma de los valores obtenidos. Ahora vamos con la clasificación de los sistemas de ecuaciones. Chicos, pero hay algo también importante en los sistemas de ecuaciones. Cuando usted tiene que resolver un sistema de ecuaciones, en algunas ocasiones quizás no me den el valor de X y el valor de Y, sino que tengamos que encontrarlo. Y cuando tenemos que encontrarlo, entonces tenemos que utilizar métodos que ya ustedes deben de conocer, pues lo vieron en el grado anterior, en tercero de secundaria, tuvieron que haber visto el método de reducción, el método de sustitución, el método de igualación y el método gráfico. Son 4 métodos que me permiten a mí resolver un sistema de ecuaciones. Bien, vamos a hablar ahora sobre la clasificación de los sistemas de ecuaciones. Esto lo va a leer Junior. Sistema compatibles, por favor. Sí, por favor. Ya, hasta allí, por favor. Fíjense entonces que tenemos los sistemas compatibles. Es aquel sistema que presenta por lo menos una solución. O sea, el sistema tiene que tener solución, porque también podemos tener sistemas que no tengan solución. Eso puede suceder. Hay sistemas que no tienen solución. Pero cuando el sistema tiene solución, es un sistema compatible, que puede ser compatible determinado o compatible indeterminado. Y eso tiene que ver con la solución del sistema. Si usted resuelve el sistema y consigue una solución, es decir, consigue como solución de X un solo valor y consigue como solución de Y un solo valor, entonces estamos hablando que es una solución única. Solo tiene una solución, ¿sí? Ahora, si es un sistema de tres variables y usted consigue una sola solución de X, una sola solución de Y y una sola solución de Z, entonces tiene una solución única. Eso es un sistema compatible determinado, tiene una solución. Pero ¿qué pasa con el indeterminado? En el indeterminado son sistemas de ecuaciones que tienen solución, sí, chévere, pero resulta ser que X puede tener más de una solución y resulta ser que Y también puede tener más de una solución. En ese caso es cuando se dice que los sistemas son compatibles indeterminados, porque tiene infinitas soluciones. ¿Ok? Tienen infinitas soluciones, pero
Para ello, cuando usted quiere determinar si el sistema es compatible determinado, si el sistema es compatible indeterminado, hay unas fórmulas para poder calcular esto sin tener que resolver el sistema, sino simplemente con la formulita, usted puede decir si el sistema es compatible determinado, si el sistema es compatible indeterminado, o si el sistema sencillamente es incompatible, es decir, que no tiene solución. ¿Ok? Vamos ahora con el sistema incompatible, que por favor lo lea Antoine. Gracias, Antoine. Ya mencionaba yo entonces en los casos anteriores donde teníamos los sistemas compatibles determinado, compatible indeterminado, y decíamos que eran cuando tenían determinado una sola solución, indeterminado varias soluciones. Pero cuando el sistema es incompatible es que no tiene solución. No hay un valor de X ni un valor de Y que demuestre el sistema. Por lo tanto, se llama sistema incompatible. Bueno, aquí vienen los teoremas. El siguiente sistema de ecuaciones. Bueno, esta es la forma general del sistema de ecuaciones. Me dice, será compatible determinado. Fíjense lo que les dije. Hay fórmulas que me van a permitir a mí determinar cuando un sistema es compatible determinado, cuando es compatible indeterminado y cuando sencillamente es incompatible. Hay una fórmula que se aplica para saberlo, ¿ok? Y aquí me lo están dando. Será compatible determinado si usted la división de los coeficientes es distinta. Vamos a ver un ejemplo. Por aquí había un ejemplo de compatible indeterminado. Perdón, compatible determinado. Ok, vamos con compatible determinado aquí. Me dice que la división de los coeficientes tiene que ser distinta. Ya, coeficientes de X son el 2 y el 3. Entonces, la división de los coeficientes tiene que ser distinta. Coeficientes de Y, el 1 y el negativo 2. Fíjense que tomé los coeficientes, ¿no? Los coeficientes de las variables. Dividí el coeficiente de X de la primera ecuación entre el coeficiente de X de la segunda ecuación. Para que sea compatible determinado, tiene que ser distinto, por eso coloco aquí distinto, a dividir el coeficiente de la Y de la primera ecuación entre el coeficiente de la Y de la segunda ecuación. ¿Okay? Por eso lo colocamos de esta manera. Con esta simple fórmula, ya uno sabe entonces que el sistema es compatible determinado. Por lo tanto, tiene que tener al menos una solución. Una única solución tendrá. ¿Qué pasa con el sistema compatible indeterminado? Ahí se cumple que la división de los coeficientes siempre es igual. La división de los coeficientes siempre es igual. Fíjense, tomo el primer sistema. Tomo el coeficiente de la X de la primera ecuación y lo divido entre el coeficiente de la segunda ecuación. Ahí está, me da un medio. Tiene que ser igual a dividir el coeficiente de la Y de la primera ecuación entre el coeficiente de la Y de la segunda ecuación. Y tiene que ser igual a la división de los términos independientes que son 2 y 4. Y usted dirá, profesor, pero no son iguales. No, sí son. Simplifique, mire, mitad 1, mitad 2. ¿Qué le quedó? Un medio es igual a un medio es igual a un medio. Con esta simple formulita ya usted sabe que este sistema es compatible indeterminado, es decir, tiene infinitas soluciones. ¿Y cómo sé cuándo el sistema es incompatible? Es decir, no le voy a conseguir solución. A ese sistema no le voy a conseguir solución. A ver, voy a colocar un ejemplo por acá
un sistema de ecuaciones, colocaré x más y igual a 5 y colocaré 2x más 2y igual a 7. Aplico la fórmula para saber si este sistema es incompatible. Veamos. Divido los coeficientes de la x, 1 entre 2. Tiene que ser igual a la división de los coeficientes de la y, 1 entre 2 también. Pero tiene que ser distinto a la división de los términos independientes, 5 entre 7. Y son distintos. Estos dos son iguales, pero es distinto a 5 séptimos. Por lo tanto, este sistema no tiene solución. Es incompatible ese sistema. ¿Ok? Esto es importante que lo sepan, porque a veces le colocan un sistema de ecuaciones y le dicen, resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. Antes de resolver el sistema de ecuaciones, una recomendación. Verifiquen si el sistema, por casualidad, no sea incompatible. Es decir, aplíquele esta formulita. Antes de resolver, aplíquele la formulita para estar seguro que el sistema tiene solución. Porque si por casualidad se cumple esta fórmula, por las puras va a resolver usted el sistema porque no va a tener solución. ¿Ya? Entonces es importante saber estos teoremas para poder identificar los diferentes tipos de sistemas de ecuaciones que nos podemos encontrar, que son compatibles determinados. Recuerden, compatible quiere decir que al menos tiene una solución. Determinado que la solución es única. El otro caso, compatible indeterminado. Repito, compatible quiere decir que tiene al menos una solución. Indeterminado que tiene infinitas soluciones. Y el tercero, sistema incompatible, es decir, no tiene solución el sistema. ¿Okay? Es el sistema incompatible, no tiene solución el sistema. Bien, y aquí vienen lo que les mencionaba en un momento, ¿no? Los métodos de resolución de un sistema de ecuaciones. Lo mencioné en un principio, pensé que no aparecía acá, y son el método de igualación, método de sustitución, método de reducción y el método gráfico. Vamos a leer primero el método de igualación. Maricielo, perdón. Maricielo, por favor, lea el método por igualación. Ok, fíjense lo que les dice. El método consiste en despejar una incógnita. Es decir, tomo la primera ecuación, despejo la x. Tomo la segunda ecuación, también despejo la x. Igualo los dos resultados y voy a obtener el valor de y, que es la segunda incógnita. Pero les dice algo importantísimo. Este método no se puede utilizar. Bueno, no se debería utilizar. Sí se puede, ¿no? Pero no debería ser, no es recomendable cuando usted tiene tres incógnitas o tres variables. Ahí no es recomendable. Porque se van a complicar muchísimo en resolver el problema, ¿sí? Y aquí me da un ejemplo. Me da un sistema de ecuaciones. Mi primera ecuación me dice 50x más 25y igual a 72.750. Y el segundo me dice x más y igual a 1910. ¿Qué hago? En la primera ecuación despejo el valor de x. Vamos, se despejó el valor de x, se obtuvo este resultado. En la segunda ecuación también se despejó el valor de x y se obtuvo este resultado. Miren, aquí están los resultados. De la primera ecuación el valor de x aquí lo tengo. Y de la segunda ecuación el valor de x acá lo tengo. ¿Qué se hace ahora? Se igualan las dos ecuaciones. Porque estamos hablando de la misma incógnita.
X y X. Entonces, igualo los dos resultados y me doy cuenta que me queda una ecuación lineal con una sola incógnita que es Y. Operamos para encontrar el valor de Y y luego este valor de Y, usted se puede regresar al sistema y usted decide si toma la primera ecuación y cambia la Y por su valor o toma la segunda ecuación y cambia la Y por su valor. La idea es encontrar el valor de X. ¿Ok? Al encontrar el valor de X, ya usted resolvió el sistema. Tiene el valor de X, tiene el valor de Y. En eso consiste el método de igualación. Miren, mi recomendación es el método de reducción. Sin embargo, es cuestión de agilidad de cada uno de ustedes. Si se les hace fácil el sistema de igualación, chévere, usted lo puede resolver por igualación. Si se le hace fácil el sistema de reducción, hágalo por reducción. Si se le hace fácil por sustitución, hágalo por sustitución. Voy con el método de sustitución y le voy a pedir por favor a Carely que lea el sistema por sustitución. Ok. Nuevamente me vuelven a hacer la aclaratoria, ¿no? La sugerencia. Este método no es recomendable para sistemas de 3 o más variables. Este método es recomendable cuando tengo solamente 2 variables. ¿En qué consiste este método? Bueno, me dan el siguiente sistema. 2 ecuaciones. De una de las ecuaciones, yo voy a despejar la variable que yo quiera. En este caso, despejaron la variable x de la primera ecuación. Es decir, se tomaron la primera ecuación y de ahí despejaron el valor de x. Les ha dado esto x. Este valor de x que acaban de encontrar aquí, lo van a reemplazar en la segunda ecuación donde aparece la x. Por eso es que se llama sustitución. Porque cuando usted consigue el valor de x, usted va y lo sustituye en la segunda ecuación. De tal manera que le queda una ecuación de una sola incógnita. Encuentra el valor de esa incógnita y ese valor lo reemplaza en la ecuación 1 o en la ecuación 2 y así va a conseguir la segunda variable. Y por último tenemos el método que se llama por eliminación, simplificación o reducción. Realmente siempre lo he llamado el método de reducción. Pero bueno, lo pueden conseguir como el método por eliminación o por simplificación o por reducción. Este método, por favor, Thais, lea este método. Método de reducción. Gracias, Thais. Miren, este método, como dice allí, consiste en encontrar coeficientes iguales u opuestos respecto de una incógnita. ¿Por qué? Porque es que resulta ser que en un sistema de ecuaciones usted puede tomar una ecuación y dividirla toda por un número. Usted puede tomar una ecuación y multiplicarla toda por un número. Usted puede sumar las dos ecuaciones o usted puede restar las dos ecuaciones. La idea de todo esto realmente es que si le multiplico un número o que si le sumo o que si le divido un número o que si sumo las dos ecuaciones, la intención es eliminar una de las variables. Eso es lo que yo quiero hacer, eliminar una de las variables. Entonces, por ejemplo, me da un ejemplo. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. A ver,
Me dice 3x más 2y igual a 14, 4x más y igual a 12. Y lo tengo que resolver por el método de reducción. Es decir, tengo que de alguna manera eliminar o la x o eliminar la y. Y a mí se me ocurre que a esta segunda ecuación yo lo puedo multiplicar por negativo 2. ¿Por qué lo multiplico por negativo 2? Pues yo me doy cuenta que arriba tengo 2y positivo. Y si yo multiplico la y de la segunda ecuación por negativo 2, voy a tener negativo 2y. Y si yo sumo las dos ecuaciones, voy a tener 2y menos 2y. Se fueron las y, se eliminan las y. Y eso es lo que yo quiero, eliminar una variable. Por eso es que se me ocurre multiplicar por negativo 2. Fíjense lo que pasa. En la primera ecuación la copio igual. 3x más 2y igual a 14. Miren que la primera ecuación no la toqué, la dejé igual. A esta ecuación le voy a sumar el resultado de multiplicar negativo 2 por la segunda ecuación. Me quedaría negativo 2 por 4x, negativo 8x. Negativo 2 por positivo y, negativo 2y. Y esto es igual a multiplicar negativo 2 por 12, negativo 24. Y ahora voy a sumar las dos ecuaciones para ver realmente qué me va quedando. La intención es eliminar una variable y ya yo veo allí que la variable y se va a eliminar. ¿Por qué lo veo? Porque tengo 2y en una ecuación y en la otra ecuación tengo negativo 2y. Si la sumo, las y se van a ir. Inevitablemente la y va a desaparecer de allí. Entonces me quedaría 14 más negativo 24. Cuidado con la regla de los signos. Signos distintos se restan. Por lo tanto, a 24 le resto 14, me quedan 10. Pero me queda 10 negativo. Coloco mi igual y aquí digo 2y más negativo 2y. Esto se va. Esto se hace 0. No me queda nada, no escribo nada. Y aquí tengo 3 menos 8. Me quedaría negativo 5x. De aquí, el negativo 5 lo paso a dividir al negativo 10. Entonces me quedará que x es igual a 2. ¿Por qué? Porque digo negativo 10 entre negativo 5. Bueno, 10 entre 5, 2, menos entre menos, más. Consigo el valor de x. Después de encontrar el valor de x, este valor de x que he encontrado, yo lo puedo reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. En cualquiera de las dos lo puedo reemplazar para encontrar el valor de y. A ver, supónganse que tomo la primera ecuación. Escribo por aquí primera ecuación. Y en la primera ecuación voy a reemplazar el valor de x porque quiero encontrar el valor de y. Ya, pues entonces sería 3 que multiplica x, en este caso sería 3 por 2, más 2y igual a 14. 3 por 2 son 6. Positivo. Lo paso a restar al 14, me quedaría 8. Me queda que 2y será igual a 8. Entonces el 2 pasa a dividir, llévale 4. Ya, conseguí la solución del sistema. Al final, ¿qué escribo? Digo, conjunto solución igual. Abro una llave porque es un conjunto y abro un paréntesis. Porque yo lo que voy a escribir es un par ordenado. Primero el valor de x, 2. Luego el valor de y, 4. Cierro paréntesis y cierro la llave. Perdón. Y de esa manera entonces
es que usted le da solución a un sistema de ecuaciones por el método de reducción. Para mí, el método más sencillo. Además, es el método que se utiliza para sistemas de ecuaciones con dos variables o con más de dos variables. Este es el método que se utiliza cuando usted tiene un sistema de ecuaciones hasta de tres variables. ¿Ok? Por eso para mí es el más recomendado. Bien, ahora pasamos a la aplicación de los sistemas de ecuaciones. Esto lo va a leer Jamie. Jamie, por favor lea aplicación de los sistemas de ecuaciones. Listo, hasta ahí, Jamie, hasta allí. Hasta allí. Fíjense. Allá. Ok. Aplicación de los sistemas de ecuaciones. Permite dar solución a diversas situaciones problemáticas. Es decir, diversas situaciones que se le pueden plantear a usted en su vida cotidiana y que le puede dar solución a través de un sistema de ecuaciones. Y ahí me coloca un ejemplo. Me dice, la suma de dos números enteros es 200. Si el doble del primer número es igual al primer número aumentado en 4, calcula el mayor número. Miren, tengo planteo de ecuaciones. ¿Por qué planteo de ecuaciones? Porque tengo que llevar del lenguaje verbal al lenguaje matemático. Esa expresión la tengo que transformar al lenguaje matemático. La primera parte me dice la suma de dos números. Ya, pues dos números, X más Y. La suma de dos números. ¿Es igual a cuánto? A 200, me dice allá. Igual a 200, no hay problema. Ahora me dice, si el doble del primer número, ya, pues, ¿cuál es el primer número? Es igual al primer número aumentado en 4. Aquí debe de haber un error, porque no puedes decirme doble de primer número y es igual al primer número. No, debería ser doble del segundo número. Aquí debe ir el segundo número. Entonces, el doble, lo puedo hacer así, el doble del segundo número que es Y es igual al primer número aumentado en 4, es decir, X más 4. Esto que usted tiene acá es un sistema de ecuaciones. Aquí tiene su ecuación número 1 y acá la ecuación número 2. ¿Qué debe de hacer? Tome en cuenta que siempre en el sistema de ecuaciones, en las ecuaciones, en el primer miembro siempre estarán las incógnitas o variables y en el segundo miembro siempre va a tener el término independiente. Lo digo porque en la segunda ecuación no está de esa manera. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es ordenar esta situación. Definitivamente hay que ordenarlo. ¿Cómo me quedaría si lo ordenamos? Bueno, la X que está aquí, ¿cómo? Claro, lo paso al otro lado, ¿no? O viceversa, traigo el 2Y para acá, el 4 para acá y después lo ordeno. El asunto es que me va a quedar como X menos 2Y. X menos 2Y igual a ¿cuánto? Ya, pues igual a menos 4. Pues. Ya lo ordené. O sea que reemplazo mi ecuación 2 por esta ecuación para ya tener entonces un sistema de ecuaciones. Aquí lo importante es que usted tome en cuenta que las variables van a estar en el primer miembro y el término independiente en el segundo miembro. Eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta. Bueno, ya lo que tienen acá son ejemplos y más ejemplos. Por lo tanto, vamos a pasar entonces a nuestro libro de actividades, a la página 165 del libro de actividades.
para comenzar a resolver los sistemas de ecuaciones que aparecen allí.